Bueno, en 6 minutos van a ser las 9 de la mañana y es con muchísimo gusto que estamos recibiendo aquí en estudios al viceministro de Interior, Pablo Abdala. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por venir, Muchas gracias a ustedes por invitarme. Un gusto, Alfredo y Magdalena. Bueno, tenemos muchos temas para consultarles. Por supuesto que la presentación de los datos sobre delitos, algo de política vamos a conversar también porque se nos vienen las municipales, pero esto tiene que ver con política también. Le quiero arrancar preguntándole qué valoración hace que el futuro gobierno haya decidido mantener al actual director nacional de la policía en su cargo. Bueno, en primer lugar creo que tenemos que esperar que esa noticia se termine de confirmar o el gobierno electo, como corresponde, la anuncie y la oficialice. Lo que tenemos es la versión que ustedes han dado el día de ayer y una reunión que se produjo también en el correr de la tarde. Pero si llegara a confirmarse, con total objetividad, la valoración que yo hago es que es una buena noticia, porque el director Azambulla es un gran director de la Policía Nacional. Yo creo que es uno de los responsables, él con todo el mando policial, con los dos subdirectores de la policía que lo acompañan, Johnny Diego y Efraín Abreu, y con todos los mandos, los directores de las unidades especializadas, los jefes de policía, de los buenos resultados que se han venido generando a partir de una política de seguridad que yo creo que es acertada. No quiero plantear esto en términos de que es una política exitosa, porque capaz que allí entramos en polémicas. Me parece mejor decir que es acertada. Para mí tiene un nivel de éxito importante, pero acertada en el sentido de que es el camino que se ha encontrado para enfrentar una realidad compleja, como sin duda es la de la criminalidad, y que creo que es un camino que no tiene retorno. Ahora, repito, si esto llegara a tener verosimilitud y el presidente electo o el ministro, mejor dicho, nominado, Carlos Negro, lo confirmase, me parece que estamos ante una buena noticia. El ministro Negro ha venido actuando, creo yo, con mucha prudencia, en el sentido de que ha tenido una actitud de diálogo, de aproximación al gobierno actual, que creo que ha contribuido a definir todo eso, un clima para la transición muy auspicioso. Esta semana hubo una primera reunión con el ministro Martinelli, que el ministro Martinelli me transmitió que había sido muy positiva, él quedó muy satisfecho. Se inicia ahora una serie de contactos a lo largo del mes de febrero para trasladar o transmitir información. Pero ¿y usted no está tentado a decir, epa, entonces no estábamos haciendo tan mal las cosas? Bueno, yo creo que esa podría ser una conclusión política que podría extraerse, pero repito, primero espero que se confirme y en segundo lugar creo que lo importante de todo, más allá de llevar esto al terreno de las chicanas políticas o de las facturas políticas, que me parece que no es un terreno conducente. Las elecciones ya pasaron y creo que ahora lo que todos tenemos que contribuir es que al país le vaya bien. Si logramos confirmar en los hechos, y este tipo de hechos, si se confirman, creo que abonan ese camino de que el país encontró una orientación, un rumbo en cuanto a la política criminal que no tiene retorno, que a mi juicio lo encontró y no hay retorno posible, más allá del énfasis, del estilo o de la creatividad que cada administrador de turno le pueda poner. Bueno, me parece que esa es una buena noticia para el país. ¿Se le informó a las autoridades del ministerio de esta reunión? Porque hoy se señalaba más temprano, algunos medios daban cuenta que se había por lo menos notificado a Martinelli por parte de Azambulla. ¿Esto es así? Tengo entendido que sí. Tengo entendido que el ministro Martinelli de esa reunión estaba informado. Sí. No, porque en otras ocasiones han surgido problemas cuando hay reuniones con anteriores jerarcas. No tengo la más mínima noticia ni versión de que esto haya generado ningún tipo de dificultad, todo lo contrario. ¿Cuánto, doctor, de este camino exitoso que entiende usted ha desplegado el gobierno en materia de seguridad tiene que ver con los artículos referidos a seguridad de la ley de urgente consideración? Y se lo pregunto porque el futuro ministro es cuestionador de estos aspectos. Sí, el futuro ministro el otro día esbozó que él tenía discrepancias o mantenía discrepancias históricas con los cambios que introdujo la ley de urgente consideración. Bueno, mi visión, por supuesto, en ese aspecto es diferente, pero tampoco precisó cuáles de esos aspectos o de esos contenidos de la ley de urgente consideración, que la ley de urgente consideración tiene más de 100 artículos referidos al tema de la seguridad, en todo caso él no comparte. Tendrá el nuevo gobierno que con relación a eso definir cuál es su posición y qué es lo que pretende hacer. Yo, sin embargo, creo que los cambios legales que introdujo la ley de urgente consideración, en general, pero particularmente en materia de seguridad, fueron muy favorables, explican en buena medida los buenos resultados que se han venido registrando, porque allí se establecieron nuevas herramientas jurídicas vinculadas con normas protectoras de la policía
para favorecer y respaldar la actuación de los funcionarios policiales, y al mismo tiempo modificaciones a la ley de procedimiento policial, al Código del Proceso Penal, que derivaron en una mayor eficacia policial a la hora de la actuación, a la hora de los procedimientos y de la operación policial, en términos de control de personas, control de vehículos, registros, en fin, creo que buena parte de la explicación de lo que después aconteció, porque por supuesto después está el correlato de la gestión propiamente dicha, del despliegue en el territorio, de la inversión en tecnología, del mayor y mejor equipamiento, pero la combinación de todo eso, a mi juicio, es lo que después derivó en este buen resultado que hemos tenido, que repito, creo que tenemos que plantearlo, por supuesto, que con la cautela necesaria, porque en materia de seguridad nunca se alcanza definitivamente la meta, porque una sociedad sin delito y sin crimen es absolutamente utópica e imposible, no existe en ningún país del mundo. De todas formas, el hecho de que por primera vez un gobierno culmine su gestión habiendo quebrado la tendencia ascendente de todos los delitos como se venía dando hasta el año 2020 e iniciando una fase descendente y bajando, por ejemplo, 40% las rapiñas con relación al año 2019, creo yo que es un dato relevante, o por lo menos ilustrativo. ¿Qué reflexiones surgen en torno al comparativo de cifras? Si uno mira hurtos, rapiñas, abigeato y lo compara con los homicidios, el descenso fue mínimo. Así está prácticamente estancado. ¿Ahí qué es lo que pasa, Abdala? Ahí lo que pasa es que el nivel de homicidios en el Uruguay es alto. Tenemos una tasa de homicidios que es alta. Hay algunos barrios que incluso tienen una tendencia histórica mundial. Sin perjuicio de lo cual, está claro que cuando esta administración empezó, estábamos en un contexto de una tendencia ascendente en la Comisión de Homicidios, que se dispara por allá por los años 2013, 2014, cuando se toman medidas, a mi juicio, muy desacertadas, particularmente en el combate al narcotráfico, como por ejemplo la supresión de las brigadas antidrogas de Montevideo y Canelones, una decisión bastante inexplicable, entre otras. Y bueno, y una vez que los homicidios se disparan, contenerlos es una tarea difícil, pero es un objetivo que creo que se ha alcanzado, porque tuvimos, digamos, la cifra más alta o el registro más alto en el año 2018, que fueron 420 homicidios en esa oportunidad, y cuando este gobierno asumió, por lo pronto logró, repito, contenerlos, en algún sentido cortar esa tendencia incremental, y eso no es un dato menor. Ahora, como se ha dicho en las últimas horas, la posibilidad de volver a los niveles históricos o de bajar esta tasa de 10,5 que tenemos hoy cada 100.000 habitantes, está claro que demanda cambios que están mucho más allá de la competencia del Ministerio del Interior, que tienen que ver con causas sociales muy profundas que están detrás de la generación de la violencia y respecto de las cuales el Ministerio del Interior en verdad tiene una participación que se concreta cuando esa violencia y ese resultado fatal ya se consumó. Es decir, acá hay toda una tarea previa que no es solo del Estado, que es de la sociedad y que tenemos que asumirla en toda su cabalidad y que nos demanda a todos reconocer que el proceso social determina un nivel de deterioro importante en nuestras pautas de relacionamiento, en la circunstancia de que hoy estamos más violentos que hace 5, 10 o 15 o 20 años, de que estamos dirimiendo nuestras disputas con violencia como no ocurría en el pasado, y esos polvos son los que provocan estos lodos. En la medida en que no tengamos conciencia de eso y asumamos cabalmente esa realidad y actuemos en consecuencia colectiva e individualmente todos los integrantes de la sociedad, va a ser muy difícil que esta realidad se revierta. ¿Y por qué esta administración no pudo imprimirle un enfoque más interinstitucional al tema homicidios? Bueno, sin perjuicio de que no hemos alcanzado en ese sentido resultados o metas que en todo caso nos satisfagan más de lo que estamos satisfechos con relación a esto, Alfredo, yo creo, sin embargo, que hemos avanzado en términos de la concepción del enfoque dual y en términos del abordaje interinstitucional de una manera significativa, que por lo menos sienta las bases de una nueva respuesta, repito, que todos también con relación a esto vamos coincidiendo. Durante todo este tiempo que ha habido cuestionamientos del lado de la oposición, como es notorio, todos sabemos cómo es la dinámica política y los perfiles políticos que se marcan desde un lado o del otro, las veces que hemos ido al Parlamento, sin embargo, yo he constatado niveles de coincidencia conceptual muy importantes con los partidos de la oposición, de la actual oposición, en términos de esto, del enfoque dual, en términos de advertir lo que yo decía antes, que si no vamos a lo profundo de los problemas, si nos quedamos simplemente arañando la superficie, la realidad no va a cambiar. ¿Y eso qué implica? Implica, actuar en el sistema penitenciario con criterios que van más allá de la mera circunstancia
de contener con seguridad a los privados de libertad para que no se fuguen, porque con eso solo no alcanza. Si no avanzamos en su reeducación y en su rehabilitación, no estaremos contribuyendo a solucionar el tema de la seguridad, porque los niveles de reincidencia son muy altos. Si no avanzamos en términos de construir una sociedad más cohesionada, más integrada, más inclusiva, a través no solo de los bienes materiales, a través sobre todo de los bienes espirituales, del acceso a la educación, del acceso a la cultura, de la integración entre todos los uruguayos. ¿Es un debe que le queda al gobierno actual? Yo creo que eso es un debe. El sistema de cárceles en general y el deterioro que tiene el sistema en sí mismo. El sistema penitenciario es un desafío muy grande, entre otras cosas, porque estamos hablando de que en función de la mayor eficacia policial, en función de que hay menos rapiñas, de que hay más esclarecimiento de los delitos, esto lo reconocía el propio ministro Negro recientemente, elogiando la labor de la Brigada de Homicidios en cuanto a que alcanzamos un 60% de esclarecimiento de los homicidios, que si le agregamos los homicidios que están esclarecidos para la policía, aunque no han tenido consecuencia judicial, llegamos al 80%. Bueno, ¿eso en qué se traduce? En que tengamos más presos. Hoy tenemos 16.100 personas privadas de libertad. Cuando asumió este gobierno estábamos en 11.000. Entonces, por supuesto, eso ejerce una presión muy importante sobre el sistema, una demanda, un desafío de invertir en la ampliación del sistema carcelario, cosa que hemos hecho. Se generaron 1.900 nuevas plazas en este periodo y tenemos en construcción cerca de 3.000 o 4.000 más entre las 3 unidades de Punta de Rieles y la nueva unidad de la cárcel de mujeres que se va a construir próximamente. De las 3 unidades de libertad, perdón, y de la unidad de la penitenciaria femenina en Punta de Rieles. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que con eso solo no alcanza. No alcanza con ampliar la capacidad locativa. Si no avanzamos en lo que inexorablemente tenemos que avanzar, que es en darle oportunidades y construirles capacidades a las personas privadas de libertad, aproximándolos al mercado de trabajo, enseñándoles oficios, dándoles la posibilidad de incorporarse al sistema educativo formal. En esta etapa, por ejemplo, la UTU ingresó al CONCAR, como antes no acontecía. Firmamos un convenio con el rector Arim, generando el circuito universitario, en función del cual en 5 unidades penitenciarias hoy se imparten todas las carreras que imparte la Universidad de la República. Lo menciono como ejemplo. El Ministerio de Desarrollo Social, a través de la acción de la DINALI, que antes estaba en el Ministerio del Interior y ahora está en el MIDES, viene desarrollando un trabajo muy interesante de sostener y acompañar en la primera etapa del egreso a un número importante de personas privadas de libertad, que si confirmamos, como ya los datos parecen indicar, que cuando el Estado acompaña a los liberados en la primera etapa bajan los niveles de reincidencia, bueno, yo creo que ahí queda para la próxima administración información y proyectos que ya están probados y que ya están medidos en términos del impacto, que tenemos que avanzar en su generalización. Esto es un proceso. Cuando yo hablaba de mantener la orientación o de seguir el mismo camino, entre otras cosas me refería a estas cosas, a que estas líneas de actuación se mantengan y se profundicen y no se revisen o se rediscutan cada 5 años, porque si no, no hay política criminal posible. Doctor, nos van quedando pocos minutos, queremos entrar también a algo político, pero antes, muy brevemente, a propósito de una cifra que allí usted manejaba, en términos redondos, digamos, 60% de delitos aclarados, homicidios aclarados, para la policía un 80%. En ese 20% de diferencia, ¿qué pasa? ¿Hubo incapacidad de generar prueba por parte de la policía o no fue contemplado por la Fiscalía y la Justicia esas pruebas que aportó la policía? Bueno, puede haber algunas circunstancias de esas características o simplemente lo que puede estar aconteciendo es que son investigaciones que están en pleno proceso, en pleno desarrollo, en plena etapa de reunir las pruebas suficientes, de reunir nuevas pruebas, porque de pronto la justicia considera o el fiscal interviniente que no tiene los elementos suficientes como para formalizar o como para pedir una condena, pero para la policía está la certeza de quién es el indagado o el sospechoso de haber cometido determinada conducta delictiva. Estamos hablando de situaciones de esas características, pero que tampoco estamos hablando de situaciones que no tengan, digamos, un proceso de avance virtuoso o que no vayan a terminar en una definición o en una condena prontamente, porque esto es muy dinámico. Incluso hay homicidios que de pronto aparecen no aclarados, lo explicaba muy bien el ministro Martinelli el otro día, al término del año 2024,
porque el 2024 se cerró, pero sin embargo ese mismo homicidio se termina aclarando el año que viene o el otro, y la tasa de esclarecimiento del 2024 también es un dato vivo. Se va a ir incrementando en función de la actuación del sistema, de la policía, de la justicia, en los meses y en los años subsiguientes. Audala, la transición se viene dando de buena manera, por lo que se ha señalado una parte y de la otra. ¿Qué expectativas hay puestas en el futuro ministro del Interior, Carlos Negro, teniendo en cuenta el conocimiento, ¿no?, directo que puede llegar a tener un ex fiscal de homicidios con autoridades policiales y del ministerio? Mire, desde el punto de vista de la persona del doctor Carlos Negro, por supuesto que nosotros tenemos muchas expectativas en el sentido de que lo sabemos una persona de bien. Hemos tenido una excelente relación con él durante todos estos años en su condición de fiscal de homicidios. Nosotros esto lo dijimos públicamente antes. Él elogió muchas veces la actuación de la policía desde su lugar, desde la actuación... Sobre todo del grupo especializado, ¿no? El grupo especializado en materia de homicidios, sin ninguna duda. Y repito, en estas primeras manifestaciones públicas que ha hecho y la impronta que parece imprimirle o estarle imprimiendo a su gestión, yo creo que está actuando con mucha cautela, con mucha prudencia. Él ha dicho que no viene a hacer política, sino que viene a cumplir con el cometido importantísimo que tiene que cumplir. Y en ese sentido yo creo que hay expectativas de que pueda desarrollar una buena actuación. Ojalá que así sea. Y nosotros desde el Parlamento, yo voy a asumir en la próxima legislatura representando a mi partido en la Cámara de Diputados, en todo lo que podamos contribuir, vamos a contribuir. Por supuesto que también vamos a hacer oposición, vamos a controlar, pero vamos a actuar con el debido equilibrio a los efectos de que al país le vaya bien, en todo lo que al país le tiene que ir bien, que es en el tema de la seguridad, pero es al mismo tiempo en la necesidad de que el gobierno actúe dentro del marco legal, cumpla con sus promesas y en ese sentido, por lo tanto, asuma su responsabilidad y actúe en consecuencia. Doctor, 2 por 1 le hago. Sí. Y lo saco del ministerio y ya pensando para adelante. Primero, ¿quién debería conducir políticamente al Partido Nacional? Segunda, ¿está bien que Álvaro Delgado sea el negociador con el gobierno entrante los cargos de la oposición blanca en las empresas públicas? A ver, sobre lo primero, yo creo que al partido lo conduce el directorio. Esa es una referencia institucional incuestionable, es la autoridad partidaria. Estamos en una etapa de transición en función de que pasó la elección, se conformó una nueva convención que emerge del pronunciamiento del mes de junio. ¿Y quién tiene que conducir el directorio? Yo simpatizo con la idea, que ustedes saben que está planteada, de que Beatriz Argimón sea la próxima presidenta del directorio del Partido Nacional. ¿Lo conversó con ella? Lo he hablado informalmente con ella, me atrevo a decirlo ahora además porque en las últimas horas la propia Beatriz ha reconocido esa posibilidad, o por lo menos de que esa posibilidad está planteada. Creo que Beatriz, a esta altura de las circunstancias, está claro que es querida por todos los nacionalistas, por todos los blancos, que además viene de hacer una gran gestión como vicepresidenta de la República y todo el partido le reconoce, es una suerte de activo que los blancos tenemos con relación a la gestión que Beatriz cumplió y que nos llena de orgullo a todos. ¿Es la que genera menos resistencia en los sectores blancos? No, yo creo que entre compañeros no hay resistencias posibles, pero me da la impresión de que además hay datos políticos, ¿no? Beatriz no va a estar en el próximo Parlamento, en principio, porque está claro que no resultó electa en forma directa, digamos así, más allá de que integra nuestra lista al Senado en la segunda titularidad. Y además fue presidenta del directorio, yo integré el directorio que ella presidió, que además fue el directorio de La Victoria en el año 2019, fue una excelente presidenta del directorio, tiene una gran capacidad de diálogo hacia adentro y hacia afuera del partido, un gran relacionamiento con todos los sectores, que repito, todos los sectores del partido tienen con Beatriz Argimón una relación de afecto, diría yo. ¿Y? En mi caso pesan circunstancias además subjetivas en cuanto a que hay un tema de cercanía, si se quiere, ¿no? Con Beatriz fundamos la lista 5, por la que yo resulté electo, de manera que eso también... ¿Y lo otro? Lo de Delgado, que ayer Busque decía que tenía el aval del presidente para negociar con el gobierno electo. A ver, es una versión periodística, veremos si termina de confirmarse o no, pero yo no tengo la menor duda, y además aspiro a que así sea,
de que Álvaro está llamado a cumplir una labor de protagonismo y de gravitación en la vida partidaria y en la vida nacional incuestionable, por todos sus antecedentes políticos, porque fue un excelente candidato a la presidencia de la República. Para nuestro sector, Álvaro Delgado es un referente también. Nuestro sector de centro y la lista 5, entre otras cosas, se conforma y surge al influjo de Álvaro Delgado y a partir de un pedido que nos hace Álvaro de conformar este sector porque había un espacio para ser ocupado, y en ese sentido es que creamos este sector, que resultó, a nuestro juicio, exitoso porque tuvimos casi 100.000 votos en la última elección en todo el país, un senador, 4 diputados, de manera que Álvaro, igual que Beatriz, es uno de los referentes de nuestro sector y nosotros estamos muy cerca de él y vamos a seguir estando. ¿Te hubiera gustado que Lacalle Pou fuera quien presidiera el directorio en el próximo periodo? A mí me alcanza con saber que al presidente Lacalle Pou, que después del 1 de marzo será el compañero Lacalle Pou, será Luis, como fue siempre para nosotros, está ahí, lo tenemos ahí y es una reserva que el partido tiene, y más que una reserva, yo creo que es el líder natural que el partido tiene y reconoce, como nunca se había dado en la historia del Partido Nacional prácticamente, ¿no? Ni en los tiempos de los liderazgos históricamente más potentes, ¿no? De Herrera, de Wilson, que una sola figura concitara el reconocimiento y la adhesión del Partido Nacional entero. Este es un momento muy lindo del Partido Nacional, de mucha integración, de mucha complementación, de mucha unidad. Y creo que Luis, sin duda, el presidente Lacalle Pou, está llamado a cumplir un rol fundamental en términos del capital político que él representa y, por lo tanto, del liderazgo que incuestionablemente va a ejercer de aquí por delante. Doctor, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes por invitarme.